La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Este es el segundo día, estamos hablando de saber, entender y conocer. Saber, entender y conocer. Déjeme decirle, saber es tener una información, una teoría de algo, eso es saber. Ahora, entender, dice, yo le digo que es entender. Entender es la facultad de un pensamiento que discierne, de un pensamiento que analiza, eso es, el entendimiento, y que puede llegar a entender de lo que se está hablando, lo que se está leyendo, etc. Y conocer es tratar frecuentemente, alternar, codearse, rozarse, relacionarse, es tener una experiencia con la información que tengo, eso es, tener una experiencia con la información que tengo. Y es necesario que nosotros entendamos, mis hermanos, que indispensable le es al cristiano leer para saber, para tener una información, para tener un registro de lo que dice la Biblia. Pero también que es necesario pedirle al Señor, como lo leímos ayer en Efesios, pedirle al Señor comprender lo que estoy leyendo, comprender, entender lo que estoy escuchando, entender. Y entonces entendiendo, ya con la información, con la teoría entendida, entonces yo me voy a acercar a tener una experiencia vivencial, una experiencia con lo que he leído. Recuerde algo bien importante. No es lo mismo decir que hemos visto milagros, pero en otros, no en nosotros. Yo sé saber que Dios hace milagros y he entendido que todo el que tiene fe los recibe. ¿Pero conoces esos milagros? No. Yo hablando con una persona le decía, pues él no tenía ninguna experiencia con Dios, él no tenía como un testimonio que dar y llevaba muchos años de cristiano. Y tratando de entender eso, le preguntaba que cuál había sido su vida. Él me decía que había estado en una congregación, no recuerdo qué clase de congregación era, le enseñaban la Biblia, pero nunca le habían enseñado a confiar en Dios, nunca le habían enseñado a experimentar en su vida lo que él leía. Entonces siempre que tenía alguna molestia, él acudía a las medicinas. Sí, mientras que uno tenga una fe poca, una fe que no le alcanza, uno tiene que ser muy sincero con eso. No es pecado acudir a las medicinas, pero entonces él tenía una necesidad y acudía. Hasta el día en que estuvimos hablando tenía una cantidad de deudas impresionantes. Tenía una necesidad y él acudía a los prestamistas, claro. Entonces, alguna necesidad, alguna situación difícil, él acudía a lo que conocía, al recurso humano. Así que él nunca se había expuesto, nunca se había determinado a tener una experiencia con lo que había leído. ¿Tú sabes que Dios sana? Sí. ¿Pero Él te ha sanado a ti? Pues no, porque yo siempre voy donde los médicos. Bueno, listo. ¿Has tenido alguna necesidad? Uy, sí. De hecho, le estoy pidiendo al Señor, ponle cuidado a esto, le estoy pidiendo al Señor que me haga un milagro financiero. ¿Y qué estás haciendo para recibir ese milagro? Pues no sé. ¿Hay que hacer algo? Claro. Las obras de fe son necesarias. Entonces, por ejemplo, ¿tienes alguna deuda a punto de cumplirse? Sí, tengo un dinero que tengo que pagar el próximo lunes. Y no, pero ya yo
le dije a un amigo que me prestara y él el domingo me va a prestar el dinero para el lunes pagarlo. ¿Y por qué no esperas a que Dios te haga el milagro? ¿Por qué no buscas tener una experiencia con aquello que sabes y que entiendes? Espera tener una experiencia con Él. Con ese Dios que hace milagros, que provee. ¿Por qué no esperas? ¿Sabe por qué? Porque él, aunque había conocido la palabra y había leído y había escuchado que Dios sana, nunca había entendido que eso era para él. Nunca había entendido. Usted tiene que saber qué es para usted y qué no es para usted. Usted tiene que entender cuándo. Mire, Eclesiastés capítulo 3 dice que todo debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. El problema es que el cristiano no entiende ni el tiempo ni las sazones. Mire que en Hechos capítulo número 1, el Señor Jesús antes de partir les dice eso a los discípulos, porque los ve que no conocen a Dios, no saben qué esperar de Dios, no entienden. Dice el versículo 6, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ah, tremendo. Cuando Dios determina algo, usted no necesita saber nada de eso. Pero sí tiene que conocer a Dios para que usted sepa a qué se está enfrentando. Usted sí tiene que saber en qué momento estamos y en qué creer y en qué no. ¿Cómo saber si tú puedes creer a lo que se está diciendo? ¿Cómo saberlo? Tienes que conocer la Biblia. Tienes que conocer al Señor. Tienes que entender lo que dice la palabra. Si no entiendes, cualquiera usa un versículo bíblico para decirte algo y lo crees. Escuche que esto se usaba mucho hace algunas décadas. Cualquier versículo bíblico se leía y decía, aquí Dios está diciendo esto, esto y esto. ¡Wow! Entonces queda prohibido esto. Y cuando alguien entendido decía, pero no, es que ese versículo no quiere decir eso. Entendiste mal, no hay entendimiento. ¿Y por qué no hay entendimiento? Porque no hay conocimiento de Dios. Anoche les decía y hoy les digo, pasemos más tiempo en la presencia del Señor. Pasemos más tiempo a solas con Dios, escuchándole, preguntándole, pidiéndole que el Espíritu de Dios nos tome tanto, escúcheme, que nos tome tanto, que Él nos dirija, nos guíe y nos muestre lo que es verdad y lo que es mentira. Mire, nunca hemos entendido que las posesiones demoníacas llegan a los seres humanos por hacer lo malo y con un trasfondo de padres, abuelos, bisabuelos en un pecado continuo. Pero que la posesión divina, escúcheme, la posesión del Espíritu Santo llega porque usted busca usted y yo buscamos a solas al Señor y queremos estar llenos de Él y le rendimos todo a Él. Para que, hermano, por favor, no llegue el último tiempo y nosotros sorprendidos en cosas que, fue que el predicador tal dijo tal cosa y no salió. Y yo me dejé creer de la predicadora tal y ahora estoy en un problema. Y entonces lo que dijo el apóstol fulano, sutano, eso no salió. Y nosotros como Iglesia de Cristo confundidos y metidos en cuentos y metidos en problemas. Porque leemos y no entendemos. Y no entendemos porque no conocemos a Dios, porque no hemos tenido experiencias. A nosotros nos hubieran enseñado desde el primer momento esta palabra. Vaya y al menos quédese media hora diciéndole al Señor que le confirme si es verdad lo que yo le prediqué. La situación de la iglesia sería diferente. La situación de la iglesia sería muy diferente. Hoy no le estarían dando aplausos a cosas tan antibíblicas, hermano. Hoy no le estarían dando me gusta a muchas cosas que solamente instan a estar en contra de Dios. A doctrinas de error. No les daría, que son tantos, hermano. Tantos. Mire, llegando a este punto quiero tratar un tema. Va a llegar un día, todo tiene su tiempo y debajo del cielo todo tiene su hora. Va a llegar un día en que la iglesia se va a tener que revelar. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sí sabía que Dios dentro de sus planes tiene un día
donde la misma iglesia que el Señor les mandó a obedecer a sus autoridades, aún al pueblo de Israel le dijo, mire, allá donde yo los mando, allá sean obedientes a sus autoridades, para que se multipliquen y crezcan y sean bendecidos. Pero ¿sabe una cosa? El problema de la iglesia es que no conoce a Dios. Y no conoce, y no digo que todos, no, hay mucha gente entendida, sobre todo en este tiempo, del propósito de Dios. Pero ¿sabe? Que si usted no conoce a Dios, usted no sabe cuándo le están dando un mandamiento errado, un mandamiento de hombre, un mandamiento desenfocado de la Biblia. Entonces, la Biblia dice que nosotros nos podemos rebelar ante la autoridad, sí. Ese es un tema muy actual, ¿no? Deberíamos rebelarnos ante lo que dice el gobierno. Miremos por qué nos deberíamos rebelar. Miremos, en el Nuevo Testamento, Hechos, vamos a leer capítulos enteros o buena parte de esos capítulos para entender bien. Hechos capítulo número 4, desde el versículo número 1. Lo que vamos a averiguar es por cuáles cosas, por cuáles motivos Dios nos dice a nosotros, rebélese ante la autoridad. Eso es. Empiece a vituperar de ella. No, eso no dice. No, dice rebélese, no le haga caso, no obedezca. Capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El milagro del cojo, para los que no están conectados. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, ni María ni nadie. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, del nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Primer motivo por el que el Señor nos dice, revélese a la autoridad. Entiéndalo, compréndalo, léalo, conozca a Dios. Cuando te prohíban predicar a Jesucristo. Cuando te prohíban predicar a Jesucristo. Punto número 1, cuando te prohíban predicar, apúntalo allí. Cuando te prohíban predicar a Jesucristo. Punto número 2,
¿por qué nos manda el Señor a rebelarnos ante las autoridades? Que Él mismo dijo, sujétense a ellas, a las autoridades. Claro. Daniel, capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, que se arrodillen, y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No te vamos a obedecer. Postrarme ante un ídolo, adorar a un ídolo o lo que representa este ídolo, no lo vamos a hacer. 18. Y si no nos salva, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto. Hasta ahí. Segundo motivo por el cual Dios le dice a la iglesia: rebélese ante la adoración de los ídolos. Rebélese. No adore los ídolos. Ni en esta ni en otra época. A veces les da a alguien por decir: no, eso era en la antigüedad. En el Nuevo Testamento habla la Biblia: guardaos de los ídolos, guardaos de todo lo consagrado, lo sacrificado a ídolos. Listo, está bien. Dice también Daniel, el capítulo número 6,
que el mismo Daniel se enfrentó a algo parecido. Entonces, uno, la prohibición de la predicación del Evangelio del Señor Jesús tiene como rebeldía justa el no obedecer a las autoridades. Dos, la adoración de ídolos. Dios pide que como rebeldía justa no obedezcamos a las autoridades. 3. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel a la autoridad, escúcheme, obediente a la autoridad, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas, desafiando la autoridad, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y se hallaron a Daniel orando y rogando en presencia, de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Bueno, hasta ahí. Tercer motivo para una rebeldía justa: el que te prohíban adorar al Señor, el que te prohíban orar a Él, el que te prohíban leer la palabra, el que te prohíban exponer tu creencia, tu fe. Van 3. Puedes encontrar, puedes buscar. No hay otra cosa. No. Recordemos las 3 causas por las cuales Dios te pide que tengas una rebeldía justa. Eso se llama rebeldía justa. Cuando por obedecer a Dios desobedecemos las autoridades. Entonces dice que es: 1, por la prohibición de la predicación del Evangelio y del nombre del Señor Jesús. 2, por la prohibición del ejercicio de nuestra fe. Orar al Señor, reunirnos a orar y a clamar al Señor. 2. 3, la obligación a adorar imágenes, ídolos y todo lo que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos. Eso es. De hecho, lo de los ídolos no se puede desvirtuar. Hay personas que muy
muy adictos o muy inclinados a la adoración a ídolos, dicen que no, que estamos en el Nuevo Testamento, que no. Mire que en Apocalipsis, en el capítulo número 13, Apocalipsis capítulo número 13, dice desde el versículo número 1, le dije que íbamos a leer suficiente para ver el contexto y que no nos engañe el texto. Me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. 9. Si alguno tiene oído, oiga. 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Escuche, imagen, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí está. Entonces, quiero que dejemos claro que está activa la prohibición de la adoración a los ídolos. Eso, bueno, listo. Eso está muy bien. Que Dios nos manda a que nos sometamos a las autoridades es claro, es preciso, no tiene reversa. En todo lo que no sea esas 3 cosas, en todo lo que no sea la prohibición de la adoración al Señor, la prohibición de la predicación del Evangelio y del nombre del Señor Jesucristo, y la obligación a adorar cualquier cosa que tenga que ver con los ídolos, a participar de cualquier cosa que tengan los ídolos. Después de esas 3 cosas, el Señor dijo, sométase a ello. Mire, dice Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 16. Amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que lleva a la gente a adorar los ídolos y a participar en la mundanalidad es los deseos carnales. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, escúcheme que esto no es por causa de nadie más. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Listo. Nos queda claro entonces por qué 3 cosas la iglesia se puede rebelar. Pero yo no entiendo por qué. Está creciendo como espuma. El hecho de que algunos ministros, me parece que hay ministros muy famosos en esto, que han cuestionado el hecho de que por cuidar la humanidad y por cuidarnos a nosotros mismos, se estén reglamentando
algo que no tendría que suceder ahora. Escúcheme esto. La reapertura de la iglesia, no de la congregación, ¿sí? Del lugar de culto, no tendría que darse por ahora. No deberían darse por ahora, sino que han presionado mucho, han presionado algunas frentes de la iglesia, han presionado mucho a los gobiernos para que nos permitan volver a abrir la congregación. Pues por cuidarnos, escúcheme, como un propósito de Dios, por cuidar que un niño no se va a contagiar, por cuidar que un anciano no se va a contagiar, nos han puesto una cantidad de condiciones. Condiciones que, viéndolas y como analizándolas, es mejor no haber pedido nada, es mejor seguir predicando desde donde estamos. Escúcheme, esto es una bendición. Esto es una bendición si lo sabemos ver de acuerdo al entendimiento y al conocimiento de Dios y de su palabra. Si alguno entiende la palabra, si alguno conoce a Dios, se da cuenta que lo que está pasando, mire, le digo una cosa, en estos 3 meses que se acaban de cumplir ayer, no, creo que hoy, se están cumpliendo 2 meses de esta cuarentena, 3 meses. Déjeme decirle que en estos 3 meses hemos ganado más almas. Este ministerio ha contactado más almas que en los 3 primeros meses del mes, que enero, febrero y marzo. Lo que Dios está permitiendo es sencillamente que los gobiernos tengan como autoridad decirle, ¿ustedes quieren? Listo. Ahora, si no nos acomoda, si no nos gusta, si no estamos de acuerdo, porque personalmente yo no estoy de acuerdo en esas condiciones, pues seguimos predicando desde la casa. Pero ojo con esto. No instar al pueblo a una rebelión, a una rebeldía antibíblica. Escuche, ¿cómo vamos a instar a que no? Y entonces nos rebelamos y olvídese y no lo vamos a hacer y que no me van a obligar y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Nos volvemos la subversión cristiana? El solo hecho de murmurar contra las autoridades, el solo hecho de murmurar, tengan o no tengan razón, ya está mal hecho delante del Señor. Sí, Señor. Lea y entienda, conozca a Dios para que no se equivoque. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermano? Y quiero cerrar esto rapidito. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que muchos de esos ministros, famosos y no famosos, que están instando a la rebeldía, a la iglesia, a que al menos, por lo menos, hablen mal de las autoridades y vituperen y murmuren de las autoridades. Muchos de ellos se arrodillan ante las celebraciones idolátricas que en todo el año el mundo hace y la religión tradicional celebra. Ellos invitan a celebrar Navidad. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos invitan a celebrar Día de la Madre con todo y el contexto pagano. Y le quieren quitar fuerza a lo que dice la Biblia diciendo, no, pagano, no hagamos de cuenta que es en Navidad que nació el Señor Jesús. No, hagamos de cuenta que un día cualquiera, pues celebrémoslo en mayo. Y entonces quieren ignorar porque se arrodillan frente a la estatua de oro de Nabucodonosor. Y esto sí es bíblico. Porque empiezan a sustentar el llamado a la rebeldía con textos que no funcionan. Porque es que los textos que le mostré son los textos por los cuales Dios le pide a la iglesia que se rebele. Por esas 3 razones. A nosotros no nos están prohibiendo que prediquemos el evangelio. Por el contrario, mire, no le cuento que tenemos reporte de gente que ya dice pertenecer al ministerio, más de 2,000 personas. De aquí de Villavicencio y de otros lugares. Claro, no nos están prohibiendo predicar el evangelio. No nos están callando cuando decimos Jesucristo es el Señor. Él es el camino y la verdad y la vida. El resto es una mentira, el resto es un engaño. Los brujos se tendrán que arrepentir. El religioso, el que cree en María, tendrá que doblar su rodilla delante del Señor Jesús, no delante de María. Podemos hablar. Nadie nos dice que no adoremos, que no. Mire, le digo una cosa. Todo este vecindario se da cuenta que yo estoy en esto, callan sus equipos de sonido, guardan silencio. Algunos dejan salir sus perros por ahí, pero cuando se dan cuenta, los guardan.
Nadie nos está prohibiendo adorar al Señor, predicar el Evangelio. Nadie nos está obligando a que nos arrodillemos delante de la estatua de Nabucodonosor o delante de la estatua de la bestia. Y entonces se las dan de muy celosos por un lado, muchos de ellos, pero le repito, muchos de ellos se arrodillan ante los ídolos. Celebran Navidad, celebran cualquier cantidad de fiestas paganas y las defienden. No hay coherencia, hermano. Esto es una contradicción. Esto es no entender y no conocer a Dios. En esta parte. Lea usted, júzguelo usted. Dese cuenta de lo que le estoy diciendo. Es necesario saber lo que dice el Señor. Entender por qué lo dice, para cuándo lo dice, cuáles son los límites de lo que Él está diciendo. Y conocer que es Dios el que nos está pidiendo lo que nos está pidiendo. Sí, Señor. Lo que sí podemos lograr es que cuando nos rebelemos y entonces hablemos duro y entonces nos levantemos, entonces vamos a acelerar un poquitico la persecución de la iglesia. Y si la persecución de la iglesia se da por cualquiera de esos tres motivos, aleluya, que venga ya. Pero si es por el mal testimonio de una iglesia que no sabe leer, que no sabe entender, que no conoce a Dios y se va a rebelar por una causa antibíblica, por algo que Dios no dijo que nos rebeláramos, eso sí está grave. Analícelo, estúdielo, no trague entero, no me crea a mí, vaya, lea, instrúyase y deje de estar poniéndole cuidado a todo lo que escucha, hermano. Deje de estar caminándole a todo lo que ve, que porque fue un famoso. Le digo una cosa, según lo que dice las cartas de Pablo y según lo que dice Apocalipsis, son los famosos los que nos van a llevar al engaño, a la mentira. Tenga cuidado con eso. No todos, va a ser uno solo. Los demás, qué bendición, gloria a Dios. Póngale atención, pero mire a ver si es bíblico lo que le está diciendo. Porque cualquiera de nosotros, yo el primero, nos podemos equivocar. Claro. Nos podemos equivocar, pero usted no puede ni hablar mal, escúcheme, contra la persona. Yo estoy denunciando algo que no está bien conforme a la Biblia. Las cosas las podemos juzgar y yo le estoy diciendo no está bien eso que están dando por ahí, indistintamente de quién lo haya dicho o de quiénes lo hayan dicho. Pero a esa persona nadie lo puede juzgar. A esa persona nadie le puede poner un título. Es que ustedes, no. Usted tiene que, al entender y conocer a Dios, usted dice, no, esto se salió de la Biblia. Yo no le voy a poner cuidado. Pero hermano, dese cuenta que son montones las informaciones erradas que caminan por ahí, por los WhatsApp, por las redes sociales. ¿Y sabe qué? Miles de me gusta, miles de like, miles de aplausos. Yo digo, ¿de qué Biblia leen, hola? ¿Qué es lo que están entendiendo? Que están instando a la iglesia a que dé el peor testimonio del mundo. Porque ¿quién va a querer convertirse al Señor Jesús si según nosotros es Jesús el que nos manda a rebelarnos y a murmurar y a levantar la voz y a hablar mal y a llamarles por nombres del Antiguo Testamento, faraones y todo eso? No, hermano. Realmente la iglesia sí necesita despertarse, hermano. ¿Cómo irle dando me gusta a una cosa que ni han entendido, que no saben si es verdad, hermano? Porque no leen, porque no entienden, porque no conocen. Y primero yo, y de aquí en adelante, vamos a estudiar, hola. Vamos a estudiar porque no estamos entendiendo lo que otro dice y lo estamos aplaudiendo. ¿Por qué no empezamos a hacer el trabajo de conocer a Dios? Lea, entienda, que leyendo y entendiendo usted conoce a Dios. Usted se da cuenta qué piensa Él, qué manda Él. Pero si le hacemos caso a todo lo que alguien dijo así, sin sustento bíblico, al final, hermano, Dios mío, vamos a tirar nuestras familias a cosas feas. Vamos a tirar al mundo a cosas feas porque ¿en quién van a creer? ¿Van a creer en un Dios desfigurado? ¿En un Dios que no es bíblico? Si nosotros mismos presentamos a ese Dios lleno de rebelión, lleno de murmuración, lleno de rebeldía, que es que Él nos manda a hablar mal de fulano y de sutano, que es que esos no sé qué, que los gobernantes no sé cómo. Entonces, ¿qué esperanza tiene el mundo si nosotros perdemos la sal?
¿Qué esperanza tiene el mundo? ¿Mm? No, hermano, el mundo tiene que conocer un verdadero evangelio, un evangelio pegado a la palabra, un evangelio vivo, un evangelio que tiene que tener usted la conciencia, la convicción, la certeza de lo que está haciendo y por qué lo va a hacer. No que porque otro dijo, corramos, sí, es que dijeron. No, no, para nada. Avancemos entonces en esto de saber, entender y conocer. Y el saber me lleva a una ciencia, a un conocimiento. El conocer me lleva a practicar lo que sé. El entender. El saber me lleva a una ciencia, a un conocimiento. El conocer me lleva a hacer. Otra vez. No, el entender. De nuevo. El saber me lleva a tener una ciencia, un conocimiento. Dije ayer, a tener información de algo, de alguien, sí. Pero el entender, ahora sí me conecté. El entender me lleva a practicar, a hacer de acuerdo a lo que sé. Y esa práctica, ese hacer, muy alineado con lo que leí, con lo que sé, entonces me lleva a tener experiencias con aquello que leí, que entendí. La experiencia entonces me lleva a conocer a Dios. Usted que necesita sanidad, que ya probó todos los medicamentos, que ya probó todos los médicos, que se gastó su dinero en muchas cosas, que hasta brujos fue, tal vez. Usted que tiene un hijo, una hija, hermoso, que el Señor se lo bendiga, pero que le decretaron le encontraron, le diagnosticaron una enfermedad que por ningún lado ha podido ser sana. Oiga, tenga una experiencia con Dios. Aunque sea ya porque no tiene ninguna otra opción, aunque sea por eso. Determínese a tener una experiencia con Dios. Dígale, Señor, voy a ponerme en tus manos. Lo demás no me ha servido. Voy a experimentar lo que es un Dios sanador. Aquí estoy, Señor, haga conmigo lo que quiera. Si está tan lleno de deudas que ya no se ve, ¿por qué no toma la decisión de experimentar, experiencia? Escúcheme, practicar algo. Experimente el hecho de, punto número 1, no me vuelvo a endeudar. Pastor, ¿y qué hago con las deudas que ya tengo? Declárese en quiebra, no me vuelvo a endeudar. Y segundo, créale al Señor que Él le va a proveer todo lo que usted necesita. Pero el primer paso es experimentar en la fe, practicar esa fe. Pero si yo me sigo endeudando, si usted se sigue endeudando, abriendo un roto para tapar otro, usted no va a conocer a Dios, no vamos a conocer a Dios, porque no tenemos experiencias del poder de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios desea, de lo que Dios anhela. No lo vamos a tener. Entonces ya, determínese, no más. No me endeudo más y como no puedo pagar, me declaro en bancarrota. El día que tenga les pago y Señor, voy a esperar. Solo de lo que tú me proveas. Dios mío. Le podría contar de aquí hasta las 10 de la noche las experiencias que hemos tenido a nivel de familia y con los aconsejados. Impresionante. Determine experimentar con el Señor. Determine entrar en una experiencia espiritual y física con Dios. Esto de la comunión es creerle a la palabra. Es experimentar un tiempo a solas con Dios. Hasta esto, para conocer a Dios necesito tener experiencia, buscando su presencia, encerrándome. Bueno, prenda ese reproductor, ponga alabanzas al volumen que no le va a molestar a sus vecinos. Háblele lo que le tenga que decir al Señor con toda sinceridad. Así como lo aprendimos en el estudio de la comunión. Con toda sinceridad, llegue delante de Él en un estado de adoración. Y luego quede callado. Quede callado. La Biblia dice que los que buscaban al Señor se postraban y esperaban. En el aposento alto estuvieron muchos días los discípulos, solos allá, orando.
¿Usted cree que ellos se dormían? Sí, claro, se dormían. Los que no estaban en ayuno salían, comían y volvían allí, a solas. Recibían alguna palabra y oraban. Y quedaban callados por un rato hasta que la presencia del Señor se manifestó. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escúcheme. Póngale cuidado. Y aunque suene a reproche, no lo tome como un reproche. Tómelo como el amor de Dios, haciéndole ver cosas que nosotros tenemos y no reconocemos. Yo conocí que la gran mayoría de cristianos, que Dios los transformaba, ellos llegaban a la iglesia y uno o dos, poquitos, empezaban con hambre de leer, pero muchos de ellos abrían la Biblia cuando iban a la iglesia, iban 1, 2, 3 veces a la semana. Abrían la Biblia, leían lo que tenían que leer, escuchaban la explicación del pastor, decían amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Cerraban la Biblia, no la volvían a abrir. Entonces ellos no sabían, porque no adquirían una información, no tenían una información de la Biblia. Ellos no sabían, ni siquiera sabían eso. Ni siquiera eso hacían, saber. Mucho menos iban a entender. Cuando uno les preguntaba, oiga, tremenda esa palabra, ¿no? Esa palabra está diciendo tal y tal cosa. Ellos decían, así con ojos desorbitados, ¿sí? Sí, hermano, claro, ve. ¿Y usted cómo la entendió? No la entendió porque ni siquiera le puso cuidado. No, pues, ¿usted ha escuchado esta palabra, este término? La Biblia es su propio intérprete. Esos son para los que no entienden. Hermano, y entonces le leo esto, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermano, la Biblia se entiende por sí misma. Ya, no la entendió. No supo ni qué leyó. Y entonces yo veía esto. Una gran cantidad de cristianos nunca avanzaban en el conocimiento, en la información. No recibían la información. No. Otros lo hacían, pero entendían poco. Otros leían. Ayer les dije, sí. Me he encontrado con personas que dicen, me he leído 3 veces la Biblia, de pasta a pasta. Pero eso no es el todo. ¿Qué tanto de lo que leíste entendiste? ¿Por qué no pedirle al Señor entendimiento? Porque muchos de nosotros perdemos tiempo, escúchame, perdemos tiempo pidiéndole al Señor revelación. Y tú no debes pedirle revelación sin haber entendido antes lo que tú quieres que Dios te revele. En el tiempo que yo llegué, en un 1 de marzo, en el 99, llegué a la iglesia. En ese tiempo, el pastor nos instaba, hermano, pídale revelación a Dios, pídale revelación a Dios. Y de pronto decía, Dios me reveló. Uno, amén. Pero entonces estaba en un ayuno, diciéndole yo al Señor, Señor, dame revelación, dame revelación, dame revelación. Y me explota aquí, porque Él nunca me ha hablado audiblemente, no. Me explota aquí dentro la voz del Señor diciéndome, ¿para qué me pides revelación sobre lo que no entiendes? Y yo dije, ¿qué? En un primer momento yo no digerí, ¿cómo, Señor? Y me lo dijo de nuevo, ¿para qué me pides revelación sobre lo que no entiendes? Yo me arrodillé y arrodillado volvió y me dijo, pídeme entendimiento. Cuando entiendas algo te puedo dar revelación para ti, para tu vida, pero pídeme entendimiento. Desde ese día yo le dije, Señor, dame entendimiento, dame entendimiento. Hermano, pida revelación. No, dame entendimiento. Yo quiero entender. Porque solamente entendiendo yo puedo creer. Y si creo, yo puedo disfrutar aquello que creí. ¿Cómo voy a creer en algo que no entiendo? Escuche esto. ¿Cómo voy a creer en algo que yo no he entendido? La palabra. ¿Cuánta gente, hablando de la semana pasada, cuánta gente leía el que en mí permanece lleva mucho fruto y pensaba que el fruto era ganar almas? Y él seguía siendo mal genio, airado, pleitero, contencioso, enemistoso. Pero hermano, yo tengo mucho fruto. He llevado 7 a la iglesia. No, ese es el fruto. Pero es que no entendíamos. No entendían, nuestros pastores no entendían porque al Señor le placía que no entendieran. Y nosotros no entendíamos.
Pero cuando uno se conecta y dice, fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es algo que se revela a nosotros. Eso es algo que se refleja en nosotros, que se manifiesta en nosotros, en la transformación del ser. Ahí está el fruto. Ahí está el fruto. Entonces, cuando Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, uy, hermano, un proceso de transformación poderoso, efectivo, cambio. Es que el Evangelio es eso. Pero entendíamos las cosas, no sé, como que en ese tiempo ni nos molestábamos en pedirle al Señor que, Señor, yo quiero entender. Y si Él no me habla, yo pienso que en este momento estaría, Señor, dame revelación. Claro, Él me ha revelado palabra que yo he entendido, me la revela para mí. Héctor, deja de hacer tal cosa porque esto es esto. Uy, claro, Señor, eso no se me había sido revelado. La revelación se necesita. La revelación de que tú eres un hijo de Dios está en tu espíritu. Y eso es revelación, no es entendimiento. Tú entendiste que a los que recibimos al Señor, a los que creemos en su nombre, fuimos hechos hijos de Dios. Eso lo entendemos. Pero para poder que usted responda afirmativamente cuando alguien le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Tiene que haber una revelación. Claro, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, testimonio nos revela de que somos hijos de Dios. Entonces, esforcémonos más en esto, pedir que se nos amplíe el entendimiento. Efesios lo dice. Recuerda lo que dice Efesios. Efesios capítulo número 1. Tenemos que empezar por allí. Lea la Biblia, así va a recopilar una ciencia, un conocimiento, una información. Léala, pero léala despacio, pidiéndole al Señor poder entender lo que estoy leyendo. Efesios 1. Efesios capítulo número 1. Desde el versículo número 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tiene que ser revelado a nosotros lo que el Señor nos quiere mostrar, si no, no entendemos. Entonces yo no pido revelación, pido conocimiento para que a través del conocimiento Dios me revele lo que me toca a mí. Eso es. Entonces miremos lo que el Señor dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, abriéndonos los ojos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta aquí vamos entonces. Recuerde, saber, entender y conocer. De esa manera no vamos a ser confundidos. Es que el problema es la confusión que nos lleva a la contradicción. Empezamos a vivir un evangelio contradictorio al que está escrito y bien difícil es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Una vez más, Señor, pedimos que amplíes nuestra capacidad para entender y para obedecer tu palabra, Señor. Que nos capacites para reconocer si estamos alineados con tu palabra, Señor mío. Que no nos dejes confundir ante el concepto personal de un ministro, de una persona, de un cristiano. Que nos ayude, Señor, a estar siempre firmes en los principios que hemos recibido de ti y de tu palabra. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, de esta verdad. Porque cuando no entendemos, Señor, no podemos conocer lo que tú tienes para nosotros, ni lo que nos estás pidiendo en este tiempo, Señor mío. Padre, te doy gracias porque a todo aquel que pide, Señor, tú le das. Y hoy te pedimos entendimiento, te pedimos que nos permitas conocerte, Señor, hasta donde podamos conocerte, Señor mío, para que nada ni nadie nos confunda, para que ningún concepto personal nos confunda y nos lleve, Señor, a hacer algo en contra de tu palabra, algo en contra de tu propósito para la iglesia en este tiempo, Señor. Suficiente problema tenemos, Señor, con una iglesia que participa de lo sacrificado a los ídolos, con una iglesia que participa, Señor, de la mundanalidad, del paganismo, y que ahora, Señor, también como los paganos, se quiere rebelar, Señor, ante las autoridades que tú has puesto, Señor, sobre nosotros,
que has instituido tú, Señor, porque no hay autoridad sino de parte tuya, Señor. Y las que hay, por ti han sido establecidas, Señor. Y tu palabra dice que el que se opone a lo establecido por Dios, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y el que resiste acarrea condenación para sí mismo. Ya conoces cuál es la rebeldía justa y cuál es el llamado de Dios a obedecer. En el nombre del Señor Jesús, Padre, nosotros hoy queremos pedirte para la iglesia, Señor, un entendimiento sobrenatural, un milagro, Señor, un milagro sobre todo aquel que es sincero, para que pueda entender lo que lee, Señor, y leyendo, Señor, pueda creer en lo que está escrito y creyendo pueda disfrutar, Señor, de ese conocimiento que nos acerca a ti, que nos da la convicción de quién eres tú y qué estás pidiendo a la iglesia en este tiempo. Padre, yo declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres, familias llenas de fe, familias llenas de entendimiento, familias que manifiestan tu naturaleza divina, Señor, la vida de Dios en cada uno de ellos, en cada una de ellas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Padre. Gracias, Señor. Amén.